equivalentes jurisdiccionales, entonces, los podemos definir como aquellos actos jurídicos procesales que, sin haber emanado de la jurisdicción de nuestros tribunales, equivalen a los efectos que produce una sentencia para los efectos de la solución del conflicto. Y a este respecto, se le otorga su carácter de equivalente jurisdiccional por producir, ¿cierto?, el efecto de cosa juzgada. Normalmente estudiamos la transacción, el avenimiento, la conciliación, la sentencia extranjera. ¿Pueden haber más equivalentes jurisdiccionales? La verdad es que sí. Para que consideremos que un equivalente jurisdiccional es un equivalente jurisdiccional, debemos hablar de la concurrencia de dos requisitos, si se quiere. Primero, que ponga fin al conflicto, no necesariamente solución, pero fin al conflicto. Y segundo, que la ley le otorgue el carácter de cosa juzgada a este equivalente jurisdiccional. En esos casos, entonces, vamos a estar frente a un equivalente jurisdiccional. Les doy un tip en este respecto para poder reconocer un equivalente jurisdiccional. ¿Hay sentencia definitiva o no hay sentencia definitiva? Porque si necesitamos de una sentencia para poner fin al procedimiento, no es un equivalente jurisdiccional. En cambio, si es que no necesitamos sentencia porque el conflicto ya se encuentra resuelto con autoridad de cosa juzgada, estamos frente a un equivalente jurisdiccional. Bien, pensemos por ejemplo en el allanamiento a la demanda. Este es un error muy común. Muchas veces un estudiante va a decir, ¿cierto? Un alumno, una alumna va a decir el allanamiento a la demanda es un equivalente jurisdiccional. Pero en verdad no. El allanamiento a la demanda no es un equivalente jurisdiccional porque requiere de una sentencia. Sabemos que si en la fase de discusión del procedimiento el demandado se allana completamente a la demanda, la siguiente resolución va a ser cítese a las partes a oír sentencia. O sea, que va a haber una sentencia. No es un equivalente jurisdiccional. Bien. Vamos a estudiar algunos equivalentes jurisdiccionales en particular, empezando con la transacción. ¿Por qué? Insisto, los más comunes, ¿cierto?, van a ser la transacción, el avenimiento y la conciliación. Bien. Y algunos van a ser más comunes que otros en algunas áreas. Me explico. En la sede civil, por ejemplo, vamos a ver mucho la conciliación porque, como vimos, ¿cierto?, es un trámite esencial en muchas ocasiones. Entonces vamos a ver mucho la conciliación. También en sede civil vamos a poder terminar muchos de los procedimientos a través de la transacción. Pero en otros tribunales, como por ejemplo los tribunales de familia o los procedimientos que se siguen ante los jueces del trabajo, ahí vemos que los derechos no son tan renunciables, si se quiere, como en la sede civil. Entonces requieren de un control por parte del juez. Por eso el avenimiento, ¿cierto?, como equivalente jurisdiccional tiene que ser aprobado judicialmente. Y por eso lo vemos tan presente en procedimientos donde se juegan con otra clase de derechos, como sería, ¿cierto?, el derecho del trabajo o el derecho de familia. Bien. Empecemos entonces. Ordenémonos con nuestro estudio en esta materia, ¿cierto? Tenemos los equivalentes jurisdiccionales y vamos a estudiar ahora en específico la transacción. La transacción la podemos definir como el contrato por el cual las partes ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Y esto está regulado en el Código Civil. Bien, no lo encontramos en el Código de Procedimiento Civil, sino que en el Código Civil. Ahora, ¿cuáles son los requisitos hasta ahora de la transacción? Es que conste por escrito, que conste por escritura pública y además la doctrina agrega el requisito de que deben las partes concederse concesiones recíprocas, valga la redundancia. O sea, las partes tienen que efectuar concesiones recíprocas. Bien, entonces, requisitos hasta ahora de la transacción es que conste por escrito, que se trate de una escritura pública y además que las partes efectúen concesiones recíprocas, o sea que ambas se den recíprocamente algo. Bien, esto puede ser tan simple como lo siguiente. Por ejemplo, le compré un vehículo a una automotora que venía con vicios importantes, vicios redhibitorios, ¿ya? Y en ese sentido estoy pidiendo que me restituyan el dinero que yo pagué por el vehículo, ¿cierto? Que no sé, digamos que eran 5 millones de pesos. Bien, en ese caso las concesiones recíprocas serían así. Tú, automotora, te obligas a restituirme los 5 millones de pesos y yo, Mari Ferrell,
me obligo a no demandarte de nuevo por estos 5 millones de pesos. Entonces pueden ser concesiones recíprocas así de simples, pero tienen que de todas maneras haber concesiones recíprocas. Bien. Ahora, otra característica de la transacción que tenemos que tener en consideración es que es un equivalente jurisdiccional que nos sirve o para evitar un litigio eventual, que es el caso que dije recién de la automotora, ¿cierto? No te demando, pero págame, ¿cierto? O para poner fin a un litigio pendiente. Se pone entonces en el caso de que yo efectivamente demandé a la automotora se dio cuenta que no tiene muchas posibilidades, ¿cierto?, de obtener una sentencia absolutoria, digamos, así que durante la tramitación del procedimiento me ofrece este acuerdo. Y durante entonces la tramitación del procedimiento arribamos a una transacción y el procedimiento se termina por esta transacción que tiene el efecto de cosa juzgada. Ahora, ¿cómo hacemos valer la transacción en un juicio? ¿Qué pasa, cierto, si es que nos llega un cliente que nos dice que lo demandaron por un asunto que él ya solucionó y nos mostró la escritura y efectivamente había una transacción acá y lo están demandando igual? En ese caso, yo tengo que hacer saber al juez, ¿no es verdad que aquí hay una transacción, hay efecto de cosa juzgada, no corresponde pronunciarse nuevamente acerca de este asunto? ¿Y cómo lo hago? Recordemos la naturaleza jurídica de la transacción desde la perspectiva procesal. Y en ese sentido es una excepción anómala, ¿cierto? ¿Qué significa que sea una excepción anómala? Que si bien es una excepción perentoria, y las excepciones perentorias nosotros las debemos deducir en la contestación de la demanda, también yo las puedo deducir, en este caso, la transacción, ¿cierto? Las excepciones anómalas, si bien son excepciones perentorias, yo también las podría deducir en cualquier etapa del procedimiento hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia. Entonces la transacción yo la voy a oponer, ¿cierto?, como excepción anómala y lo puedo hacer en cualquier etapa del procedimiento. Tengan mucho ojo entonces acá que el equivalente jurisdiccional que tiene efecto de cosa juzgada y que además tiene mérito ejecutivo de la transacción es, en particular, la escritura pública de transacción. Ese es el instrumento mismo que produce el efecto de cosa juzgada. ¿Bien? Vámonos ahora al avenimiento. Bien, el avenimiento, perdón chicos, el avenimiento lo podríamos definir como aquel acuerdo extrajudicial al que arriban las partes y que es pasado ante el juez respectivo y aprobado por él mismo. Bien, entonces cuando hablamos de avenimiento estamos hablando de una cuestión muy parecida a la transacción. Son las partes las que se pusieron de acuerdo en, ¿cierto?, ponerle fin a este procedimiento por una vía que es amigable, ¿cierto?, es una salida alternativa. En ese sentido es igual que la transacción. La diferencia es que el juez tiene que aprobarla, ¿bien? El avenimiento tiene que ser aprobado judicialmente. Entonces, cuando estén redactando su escrito de avenimiento, que ahí pueden encontrar modelos en el Drive de escritos de avenimiento, cuando estén redactando su escrito, tienen que considerar que después este escrito tiene que subirse a la causa y el juez tiene que aprobarlo judicialmente. Y recién ahí vamos a tener un equivalente jurisdiccional. El avenimiento necesita, ¿cierto?, de una pronunciación por parte del juez, de una aprobación por parte del juez. Entonces aquí vemos una primera diferencia entre la transacción y el avenimiento. En la transacción, el equivalente jurisdiccional es la escritura pública de transacción, mientras que en el avenimiento, el equivalente jurisdiccional es el acta de avenimiento pasada por y autorizada por el juez respectivo. Recién ahí tengo cosa juzgada, recién ahí tengo mérito ejecutivo. Esa es una primera diferencia entre la transacción y el avenimiento. También podemos encontrar una segunda diferencia que es bastante relevante, que es la función o el objetivo que tiene cada uno. Porque veíamos que la transacción se puede utilizar o para evitar un litigio eventual o para poner fin a un litigio pendiente. El avenimiento, en cambio, solamente lo puedo utilizar para poner fin a un litigio pendiente. O sea, no procede para evitar un litigio eventual.